Bienvenidos a La Letra Chica. Les cuento que hace unos días leí una columna de un cineasta italiano que hacía una comparación entre el discurso de algunos presidentes muy poderosos como Trump o como Bolsonaro con la glosolalia. Claro, usted me dirá, ¿qué es la glosolalia? Yo tampoco sabía qué era. Así que fui a buscar y descubrí que son esas palabras ininteligentes, esos sonidos ininteligentes que hacen los bebés hasta los 10 o 11 meses, que simplemente destacan el placer o el disgusto, porque tienen hambre o porque están sucios, por ejemplo. Y me di cuenta que vivimos una época llena de glosolalias, que son gritos. Gente que grita para tratar de ocultar la realidad y decir las cosas que aparentemente la mayoría quiere escuchar, o gente que grita simplemente para no escuchar la realidad, para no escuchar la actualidad, para no entender cuando se les quiere decir algo que es algo que duele, porque es la realidad. Aquí en La Letra Chica no vamos a gritar, vamos a tratar de reflexionar sobre la realidad, entendernos, hablar y ver si podemos descubrir esas letras chicas que nos alejan de los grandes titulares. Bienvenidos. Diego. ¿Cómo andas, Ricardo? Muy bien. Analía, bueno, un placer. Y a mí me toca agradecer, Ricardo, agradecerle a los compañeros de producción y a todo el equipo técnico de TV Ciudad que nos dio una gran bienvenida. Enorme. Han laburado muchísimo y bueno, estamos al aire al final con muchísima ansiedad. Analía, ¿todo bien? Todo bien, encantada por mi parte. Solo agregar que es realmente un privilegio inaugurar junto a ustedes y con todo el equipo de producción este nuevo espacio periodístico de la Televisión Nacional que sale desde la pantalla de TV Ciudad. Así que, si les parece, ya les presentamos a la audiencia cuál va a ser el tema central de esta noche, que justamente se enmarca en los primeros 4 meses de gestión del presidente Luis Lacalle Pou, que si dejamos de un lado todo el capítulo del COVID-19, nos enfrentamos a un escenario con demasiados cambios, ¿no? Es verdad. Muchas modificaciones para tan poco tiempo de mandato, porque hablamos de cambios a nivel de directores, cambios a nivel de presidentes de entes, muchas solicitudes de renuncias y otras renuncias muy potentes que también se hicieron efectivas. Y en este contexto, la salida del canciller Ernesto Talvi supone un primer punto de inflexión, un primer quiebre en el funcionamiento de las cúpulas que componen a esta coalición de gobierno. Así que sin más, así les presentamos a Talvi, la caída. Se sientan las bases de un acuerdo político y programático. Estamos unidos con el mismo entusiasmo, con el mismo cariño, con la misma ilusión por la fórmula Lacalle Argimón. Esta es una imagen, esta puede ser la famosa foto que algunos querían, pero eso es cuestión de política chiquita. Porque acá lo que hay es algo mucho más profundo. La convocatoria es a gobernar juntos el país los próximos 5 años. Firma ahora el señor ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi. Te menciono una frase que dijo Manini Ríos, dijo, se precisa más Keynes y menos Friedman. Ese debate es de los años 60. Con todo respeto lo digo. Yo no me meto en los temas militares. Esto es un tema económico. Greg Mortimer. Y luego hubo una pequeña mini crisis cuando el Greg Mortimer ya llega al puerto y se hace aquel famoso gran operativo. Él está en una reunión, Talvi con el presidente de la República y con algunos ministros, y la Armada termina dando el anuncio de que eso está, de todo el operativo. Y él dice, estoy acostumbrado a los estándares académicos en los cuales cuando uno es el dueño de una idea, es uno el que la presenta en sociedad. Y él sintió como que le estaban de ahí robando el protagonismo. Claro. Talvi ha tenido una exposición muy fuerte y eso lleva a que tenga una aprobación alta, 63%. Dentro de todos estos ministros que estamos viendo, el que le tocó el papel más de bueno. La interna del Partido Colorado se tensó la semana pasada cuando el gobierno aceptó la propuesta del sector vallistas de designar a Julio Elvis Sanguinetti como vicepresidente de UTE. Ernesto Talvi comentó que el hijo del expresidente de Sanguinetti lo había insultado y amenazado a través de mensajes de texto cuando él, desde su cargo de canciller, se opuso a que fuera nombrado en la comisión administradora del río Uruguay.
Lo nombraron ahí porque no necesita veña del Parlamento. Privadamente el presidente de la República le pide a Talvi que, bueno, muy bien, no lo quiere ahí, vamos a ponerlo en otro organismo y Talvi le dijo, pero yo tampoco firmo. Porque tiene que ir por la firma de todos los ministros. Claro. Y estuvo una semana el diálogo cortado entre el presidente de la República y el canciller por este asunto. Ya ahí en los nombramientos también empezó a haber diferencias. Talvi propuso a Sergio Abreu para la embajada en Argentina y Lacalle dijo, ¿cómo no me consultás por un blanco? Y al final Lacalle Pou elige al exintendente de Florida para embajador en Argentina, que no era el hombre que había elegido Talvi. Y bueno, y al final llega lo de Venezuela, ¿verdad? Nosotros estamos tejiendo y bordando muy cuidadosa y esforzadamente la posibilidad de jugar un rol relevante en la salida democrática en Venezuela. Venezuela no es una democracia y es un país en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos, pero dicho esto, estamos dispuestos a trabajar para que haya un diálogo entre las partes. Me parece que es una posición igual a la nuestra, a la que teníamos nosotros. Y desde ese punto de vista, se puede imaginar que no me parece mal. Ahora, hoy el presidente salió a contradecirlo al canciller. Bueno, se empiezan a notar algunas diferencias complejas en la coalición multicolor. Se reunió el martes después de que había hecho unas declaraciones sobre Venezuela como canciller, que era que dijo que no era una dictadura. Venezuela no es una democracia. ¿Qué pasó en esa reunión en la Casa de Gobierno? Solo ellos dos lo saben. Pero lo cierto es que cuando sale de esa reunión de Torre Ejecutiva, Talvi habla con dirigentes de su sector, transmite que está todo bien. Pero en la noche comienza a filtrarse esa noticia y a trascender hasta que el periodista Gabriel Pereira lo pone en Twitter. Bueno, ahí ardían los celulares. El canciller aseguró que no hay plazos marcados. Acordó con el presidente una salida programada de su cargo. Pero nosotros no lo tomamos como una renuncia. Ernesto Talvi presentó su renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Pero nosotros no lo tomamos como una renuncia. Y será sustituido por Francisco Bustillo, actual embajador uruguayo en España. Presentó a través de su cuenta de Twitter lo que es su carta de renuncia oficial. Allí el canciller publicó que ha sido un privilegio servir a los ciudadanos del país desde la Cancillería, en este tiempo en el que hubo que enfrentar desafíos sumamente complejos. Tal como se lo manifesté oportunamente, mi intención era seguir en la Cancillería hasta fin de año durante la presidencia pro tempore del Uruguay en el Mercosur y continúa. Comprendo, sin embargo, que los tiempos en el gabinete los marca el presidente de la República. Le presento entonces mi renuncia al cargo. Obviamente aquí se entremezcla cuestiones políticas y cuestiones personales. Obviamente no va a ser la última tensión, pero las hemos resuelto bien. Creo que estaban calientes, estaban con bronca, hablando pronto y chao. Dibuja el modo de ser y la personalidad del presidente, que hace honor a su nombre. Luis. El Estado soy yo. Bueno, muy bien. Nos están acompañando Natalia Oval, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto. Y Daniel Chaschetti, ¿todo bien? Un placer estar Bueno, yo arranco con ¿por qué cayó Talvi, Daniel? ¿Cuáles son las consecuencias para la coalición de gobierno de la salida de Talvi? Sabés que la historia completa la vamos a tener cuando pase un tiempo. Lo que por ahora tenemos son algunos indicios y algunas grandes explicaciones. La primera es que, bueno, la relación entre Lacalle Pou y Talvi no era la mejor. Creo que en el video se hace un buen raconto. Gabriel Pereira da algunas pistas de algunos episodios donde la relación entre Lacalle Pou y Talvi no funcionaba bien. Había diferencias personales de cómo hacer las cosas y también había diferencias de fondo, ¿no? Yo creo que hay dos temas, Venezuela y la votación del presidente del BID, que divide a la coalición, ¿no? Porque el propio Sanguinetti con expresidentes de América Latina, figuras prestigiosas como Fernando Enrique Cardoso o Ricardo Lagos, escribieron una carta y la hicieron pública, ¿no? Entonces yo creo que bueno, había diferencias, pero también hay una falta de timing de Talvi en cómo manejó el asunto, ¿no? Esta idea de manifestarle en un mano a mano que se iba, que quería irse,
Y bueno, y cómo eso trasciende públicamente y lo volvió un ministro muy débil, ¿no? En la interna de la Cancillería hubo prácticamente que rebeliones, ¿no? Gente que no hacía lo que tenía que hacer. Su subsecretaria, que es de su partido y que él la colocó allí, salió a contrariarlo públicamente. Entonces digamos que, bueno, que hay como dos factores que convergen. Diferencias con el presidente. El presidente, creo que Mujica lo decía ahí, pero varios analistas lo han dicho con mucha seriedad. Por ejemplo, Oscar Botinelli. El presidente cultiva un presidencialismo muy exacerbado, ¿no? Y eso, bueno, no hay lugar para competidores, ¿no? No hay lugar para disidencia. Y esto puede ser un problema en el futuro. Así que, perdona, según lo que vos decís, esto lo vamos a ver con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo vamos a reconstruir todos los episodios, nos vamos a dar cuenta exactamente dónde está el error de cada uno de los dos, de la calle Pou y de Talvi, para que eso no funcionara. Y en segundo lugar, me parece que vamos a ver problemas de este tipo más reiteradamente, porque si tenemos un presidente que concentra tanto poder, que no construye un ámbito de decisión, porque esto es un gobierno de coalición, no es un gobierno del Partido Nacional. Y Sanguinetti ayer creo que salió a decir que efectivamente él deseaba un lugar donde poder expresar bueno, los planteos de los partidos que son socios del presidente, ¿no? No, Natalia, preguntarte más a nivel de análisis, ¿cuál es la evaluación política que se hace de la gestión de este canciller y también qué podemos esperar de la gestión de Bustillo? Bueno, fueron muy pocos meses de gestión, como todos sabemos, pero hubo algunas muestras, digamos, de continuidad de Talvi respecto a la gestión de la última Cancillería del Frente Amplio. Mencionaba Daniel la posición sobre Venezuela, que fue un tanto llamativa porque en campaña electoral varios dirigentes de la coalición gobernante cuestionaron duramente a Venezuela y la vienen cuestionando hace años, pero sin embargo el canciller dijo que en su posición institucional, el ex canciller Talvi, en su posición institucional no podía juzgar a Venezuela y además abogó por el diálogo. Llegó a decir cosas como, por ejemplo, que la Organización de Estados Americanos, comandada por Luis Almagro, no era un organismo imparcial como para poder mediar en el conflicto interno de Venezuela, lo cual también es llamativo. Y esa fue una de las diferencias que mencionaba Daniel que tuvo con el presidente de la República. Pero además Talvi mostró algunas líneas de continuidad desde el punto de vista institucional con respecto a la Cancillería de Nino Noboa, porque dejó a muchos de sus directores de Cancillería, dejó a su jefe de gabinete, al jefe de gabinete de Rivas, lo dejó en su cargo, y por lo tanto hubo algunas tensiones entre el canciller y el presidente que era evidente que por algún lado iban a decantar, ¿no? No se podía seguir en este ritmo durante meses y meses. La política exterior es algo muy delicado y muy serio de un gobierno y es evidente que debería haber un alineamiento del canciller con la presidencia y claramente con la solución Bustillo, digamos, se está cumpliendo ese requisito de una persona totalmente alineada con lo que el presidente de la República va a dictar seguramente de aquí en más. ¿Y de Bustillo qué podemos saber? ¿Qué conocemos de él? ¿Cuál es el perfil que podemos detallar? De Bustillo sabemos que es muy amigo de mucha gente en primera instancia. Él hoy, por ejemplo, se reunió con los expresidentes Sanguinetti y Lacalle Herrera. De hecho, Lacalle Herrera fue a recibirlo al aeropuerto cuando él llegó y Bustillo dijo que era un querido amigo. Y además, bueno, es amigo personal de la calle Pou, es amigo de Tabaré Vázquez, del expresidente Tabaré Vázquez, dijo que se iba a reunir en breve con él, se va a reunir con el expresidente Mujica mañana aparentemente en la chacra de Mujica, y además ha ocupado cargos de relevancia en gestiones tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional. Fue embajador de Uruguay en Argentina en la década del 90, cuando era presidente de la calle Herrera, y luego fue el embajador de Uruguay en Argentina con la presidencia de Tabaré Vázquez, en la primera presidencia de Tabaré Vázquez. Entonces, de alguna manera, ocupó el mismo cargo, pero con presidentes de signo ideológico muy distinto. Y lo que se dice de Bustillo es que es una persona que cultiva mucho las relaciones personales y que hace diplomacia básicamente a través de las relaciones personales. Naturalmente. Creo que esto no es habitual que vaya a visitar a los expresidentes, pero te quería preguntar algo sobre Talvi, Daniel, porque vos recién decías algo así como que bueno, la calle Pou está teniendo síntomas de presidencialismo, pero Talvi también, o sea, creo que el error fue intentar competir cuando ya eran gobierno. Yo no sé hasta qué punto está mal que el presidente se quiera rodear de gente que por lo menos no vaya en la misma dirección. No, pero lo que pasa es que este es un gobierno de coalición. Y los gobiernos de coalición son gobiernos compartidos. No son gobiernos
de un solo partido, sino que es un gobierno plural. Pero con una misma dirección. Exactamente. El canciller y el presidente tienen que ir en la misma dirección. No puede pasar lo que pasó. Me parece que en ese sentido es razonable que la calle Pou busque un reemplazo. Pero lo que pasa es que Talvi es el candidato más votado del Partido Colorado, que es el principal socio de la coalición. O sea, no es un ministro más. Es un líder central del sistema político. Por eso esta pequeña crisis adquiere relevancia. Yo creo que el punto clave es que las coaliciones como las conocíamos en Uruguay, coaliciones de Valle o de la calle o de Sanguinetti, la calle Padre, eran coaliciones más horizontales, ¿no? Donde había ámbitos donde se podía discutir, había un intercambio más entre pares. Pero esta coalición es más radial. Todos arreglan con la calle Pou. La calle Pou los va viendo uno a uno. Nosotros lo caracterizamos como una coalición radial. Es como una rueda de bicicleta, ¿no? En el centro está la calle Pou y de ahí salen rayos que terminan en cada uno de los ministros y en cada uno de los líderes de la coalición. Eso es complicado porque, bueno, eso genera ruidos, genera malas interpretaciones. Adrián Peña, que va a entrar al gabinete, también lo ha dicho, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro este tipo de problemas se van a volver a repetir en tanto la calle Pou no corrija esta forma de conducción. Me permite, pero vamos a recibir el primer móvil de nuestro programa en el día de hoy. Tenemos mucho gusto de recibir al senador José Mujica. ¿Cómo le va, Pepe? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Casi bien, casi bien. Estoy al lado de una estufita de leña, con clima templado y con los amigos del canal acá. Perfecto. Mujica, usted dijo que Luis, el Estado soy yo, como que ese es el lema del absolutismo. ¿Es eso lo que hizo que saliera Talvi o es la personalidad de Talvi que no pudo conjugarse con el canciller, con el presidente de la República? ¿Cómo lo vislumbra usted? Bueno, esto tiene antecedentes. Quien recuerde la campaña electoral, la primera vuelta, más de una vez Talvi expresó de que estaba en carrera y disputando en la interna, aunque él acompañaba la hipótesis de la coalición. En esa primera vuelta se iba a dirimir quién la encabezaba. Hay que recordar esto. El hombre tiene su personalidad política y su postura. Y creo que hubo un choque de trenes que se agravó por una serie de circunstancias que ustedes acaban de resumir en el contexto de este programa. A lo cual yo le colocaría el efecto encuestas, que si bien no es decisivo, dejaba a las claras que la figura política de Talvi venía subiendo, cosa que a este neoherrerismo seguramente no le gustaría mucho, porque hay cosas que no se dicen. En el Uruguay termina una elección y empiezan los prolegómenos de la futura. Entonces, en pocos meses la figura de Talvi se estaba capitalizando. No quiero decir con esto que le lo echaron por eso, pero quiero decir que ese factor también jugó. No era un anodino, era un tipo que se destacaba. Y ustedes lo han resumido, es un gobierno que tiene un vértice, para mí es un gobierno neoherrerista, con cierto apoyo de otros, pero sustantivamente neoherrerista porque ha colocado un hombre de confianza en cada uno de los ministerios y eso no lo ve el que no lo quiere ver. Y entonces, y no funciona un consejo de ministros. Usted no decía... hay un comité central del gobierno donde se discuta entre iguales.
Eso es un poco lo que el presidente Sanguinetti, el expresidente Sanguinetti pedía hace poco, ¿no? Que hubiera una situación de diálogo. Pero, ¿usted cree que esta situación, este choque de trenes, como lo definió, le va a generar problemas a la coalición, que la debilita, o es un episodio que va a pasar? No, yo creo que en el plano inmediato no le va a crear problema. Deja una cicatriz ahí. Y no hay problema, no por la coalición. La coalición tiene un interés común, es cortarnos el paso a nosotros. Eso no los unifica el amor, sino el espanto. Mujica habló de nosotros, supongo que se refiere al Frente Amplio, y quería preguntarle sobre el rol de la oposición. No, sobre el rol de la oposición en un momento, si no estuviéramos en el contexto de pandemia, el gobierno hoy necesita gobernabilidad, necesita apoyo, necesita una cantidad de cosas, porque se la vio bastante tranquila la oposición. O sea, yo me lo imaginaba esto en otro contexto que no fuera el que estamos viviendo a nivel global, y era relativamente escandaloso una renuncia tan pronta. Aunque usted recién se refirió como que lo echaron. Pero en realidad renunció, tal vez. Pero lo dijo Talvi en la Cancillería. Me renunciaron. No lo escuchó el que no quiso. Fue público. Aunque él pensaba irse, no pensaba irse de la manera que se tuvo que ir. Y el texto de la renuncia, cuando prácticamente lo dice. Pero bueno, yo creo que este es un dato de la realidad. Es un gobierno muy centrado en derredor del presidente, y así funciona. Y creo que esto es una expresión de carácter, de modo de ser, de manera de ver la realidad. Y va a ser así, pero no creo que este episodio le cree conflictos en lo inmediato al gobierno. Va a dejar algo en el plano de las hondas subjetividades. Porque recuerden aquella afirmación de Dardo Ortiz, muy sabia. Los enemigos están adentro y los adversarios afuera. No, Mujica, buenas noches. A mí me interesaría preguntarle, ¿no? Apoyado también en su experiencia como presidente, si no es más perjudicial para la gobernabilidad mantener a un ministro con el que hay permanentes y constantes desencuentros antes que removerlo. Sí, naturalmente, pero usted tiene momentos y momentos para removerlo. En el momento que se está presentando en el plano internacional, nada menos que para ser presidente del Mercosur, con la vista a punto de todas las cancillerías regionales, usted se puede tomar unos días para tomar esa decisión, porque no quedamos bien, ¿verdad? Estoy de acuerdo. ¿Cree que entonces si se hubiese consentido el pedido de mantener la gestión de Talvi hasta fin de año, las turbulencias igualmente... Además fue demasiado aparatosa esto, no tuvo intimidad política. Esto se pudo haber conversado y no haber hecho el pamento que se hizo. Analía. Pero bueno, está. Adelante, Natalia. Mujica, dos consultas le quería hacer. La primera es, ¿qué le va a plantear a Bustillo cuando lo vea? Que aparentemente la reunión que tiene con él es mañana. Y la segunda, usted habló del neoherrerismo y le quería preguntar, ¿qué queda del viejo herrerismo en materia de política exterior en este gobierno? Justamente, por eso le dije neoherrerismo. Porque no queda lo esencial del herrerismo. El herrerismo era... El viejo herrerismo tenía un concepto casi quisquilloso de la no intromisión en el asunto, en la vida de otros países, en el respeto a la soberanía y sobre todo una marcada afinidad
el primer escalón, el Río de la Plata, después el resto, y miraba siempre con mucha desconfianza a la poderosa nación del norte. Este neorrealismo no tiene nada de eso. Por eso usé el término neo. ¿Y qué le piensa plantear a Bustillo mañana? A Bustillo le voy a dar un abrazo como se le da a un amigo, porque Bustillo tiene el oficio de la fraternidad. Allí donde estuvo como embajador recibe a todos los que van en tránsito del Uruguay, los ayuda, les abre las puertas de su casa, le da un abrazo y trata en lo posible de verter una imagen global de país que supera sus dificultades y cultiva la imagen del Uruguay en el exterior positivamente. Le voy a preguntar por su familia. Me he enterado que su hija está enamorada, cosa muy importante, y cuestiones por el estilo. Y le voy a desear suerte y que estoy a la orden. Puede cumplir un papel importante, porque conoce a varios de los que están en el gobierno en la Argentina. Estoy seguro que tiene inicialmente las puertas abiertas y eso es importante, muy importante para el Uruguay. Senador, le agradecemos muchísimo estas palabras suyas, este contacto, el que nos haya acompañado en este primer programa de La Letra Chica. Que tenga una buena noche y disfrute de la estufita leña. Bueno, para mí es un gusto y les doy un abrazo y suerte con este programa. Agradezco mucho. Muchas gracias. Que pase muy bien. Me imagino la hija de Bustillo, ahora se está agarrando la cabeza la hija de Bustillo. Daniel... Igual, perdona, pero me encantó la frase, ¿no? De Dardo Ortiz, los enemigos están adentro. Los adversarios afuera. Son los clásicos de la política uruguaya, ¿no? Tiró algo que yo por lo menos no había escuchado como neologismo, de esto del neoherrerismo. Creo que es la primera vez que se maneja. ¿Cómo ves esas apreciaciones de Mujica con respecto a por lo menos al Uruguay en política exterior? Está bien. Podría ser un buen politólogo el Pepe, ¿no? Lo cierto es que, a ver, la política exterior de la calle Pou se parece más a la política del vallismo o del Partido Colorado que a la histórica del herrerismo. Eso es así. Por ejemplo, en el primer colegiado entre el 59 y el 63, Estados Unidos presionaba para que todos los países rompieran relaciones con Cuba. Y el primer colegiado blanco no rompió relaciones con Cuba. El tema lo trató el colegiado, votaron y no salió la ruptura de relaciones con Cuba. Se produjo en el segundo colegiado blanco, donde los herreristas eran menos. O sea, es como dice Mujica, el herrerismo tenía una posición bastante más, en política internacional, bastante más emparentada a la que tuvo el Frente Amplio. Esta idea de que, bueno, no nos metemos en los asuntos de otros, y eso es una tradición de larga data, ¿no? Hay libros enteros escritos por Herrera sobre esto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parece que en política internacional no se parece al herrerismo. Sí se parece en política económica. Y sobre eso se puede hablar largamente y probablemente los economistas lo puedan hacer mejor que nosotros, ¿no? ¿Natalia? Sí, hay un concepto un poco particular por ejemplo, en el documento Compromiso por el País, que es el acuerdo de la coalición gobernante, hay una definición respecto a la necesidad de realinear la política exterior a los principios históricos del Uruguay. Y uno también no sabe muy bien cómo bajar a tierra eso, pero sobre todo en el episodio de Venezuela queda de manifiesto que la coalición gobernante entiende que Uruguay se apartó de su tradición histórica en materia de política exterior y por el contrario el Frente Amplio entiende que está respetando la tradición y que, por ejemplo, apoyar en la OEA
una resolución en contra de Venezuela en el contexto actual de la OEA quizás sería no respetar justamente el principio de no injerencia en asuntos internos. Entonces, en esa disputa, digamos, sobre cuáles son las tradiciones históricas en política exterior, están tanto oposición como oficialismo, y bueno, hay interpretaciones distintas, ¿no?, sobre esos principios históricos. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida vamos a estar con el senador Adrián Peña para seguir conversando con nosotros sobre todos estos temas que están vinculados a Talvi y la caída. En un instante volvemos. Pasan 35 minutos de las 9 de la noche, estamos en vivo en La Letra Chica y estamos recibiendo al senador Adrián Peña. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros teníamos la ilusión de decirle, ministro, gracias por acompañarnos. Pero bueno, tenemos que esperar. Chaquete le dijo ministro hace un ratito y yo no escuché quejas por ahí. Es más, le dije... Lo aceptó, ¿no? Le dije que en el presupuesto peleara por partidas porque si no el ministerio nuevo no va a funcionar. Un apoyo acá. Muchas gracias por la invitación, mucha suerte. Muchas gracias. ¿No? Programas como estos son más que necesarios, así que la mejor en lo que viene. Sorprendido con la letra grande, les contaba recién. La caída. Seguro, la letra grande me sorprendió mucho más que la chica. Escuchamos a Mónica. ¿Cayó? ¿Lo cayeron? ¿Cómo, por lo menos a vos del lugar que te toca en el Partido Colorado, cómo vieron esta renuncia de a ver, Mujica hace un análisis más, recién bromeaba por la competencia de Daniel, le digo, ¿qué competencia tenés con el politólogo? Yo soy político, el análisis se lo dejo a ustedes y los escucho y tomo elementos de eso. Los hechos objetivos son los que hemos visto. Es decir, hay una reunión primera del presidente de la República con el entonces canciller Ernesto Talvi. Ernesto ahí le plantea que quiere jugar en otro lugar. Es Ernesto el que plantea que quiere jugar por fuera de la Cancillería, que quiere ocupar lo que él denomina un nuevo rol en política. Básicamente él entiende que estamos entrando en una situación muy compleja desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto que va a tener consecuencias desde el punto de vista social, que los tiempos que vienen son bien complejos y que él quiere jugar en toda la cancha, es decir, aportando desde lo económico, de lo social, con las propuestas, y que en la Cancillería se siente embretado, digamos, se siente encorsetado. ¿Por qué? Porque la Cancillería tiene algunas particularidades que no tiene otro ministerio. Una de ellas es que el ministro pasa gran parte del tiempo fuera del país, eso es lo que iba a tener que hacer Ernesto a partir de este momento, digamos. Y por otro lado, un poco ustedes lo hablaban recién, pero en términos generales, con algún ruidito, pero el Uruguay ha tenido una tradición de política exterior de Estado. Y representar a todos los uruguayos te inhibe en algún modo de participar en el debate cotidiano político. Entonces, con esas variables, que muchas de ellas no estaban dadas el 1 de marzo, porque cae la pandemia y la situación cambia abruptamente después, Ernesto le plantea esto al presidente. Esto se hace público, ¿no? Por la razón que sea, no me compete a mí analizar, ni opinar, ni conjeturar sobre eso, pero se hace público. Y el hecho de que se haga público determina la necesidad de ponerle una fecha, sea ahora, sea mañana, sea dentro de 6 meses, ¿no? Una fecha, porque como bien decía la oposición, no podíamos estar con un canciller en retirada sin saber cuándo el canciller iba a salir. Ahí se da una segunda reunión entre el presidente y Ernesto Talvi, y Ernesto le plantea su intención de culminar algunas cosas y seguir hasta fin de año, básicamente, y el presidente le manifiesta que para él, ¿no?, lo mejor era hacer el cambio cuanto antes, porque esto generaba determinadas incertidumbres. Allí hubo argumentos de ambas partes, y bueno, el presidente es mano en esto, y Ernesto entendió que había que resolverlo. Y bueno, allí lo que se da es la salida que acordamos en la cumbre del Mercosur, ¿no? A mí me tocó participar de ese trabajo, de esa negociación, digamos, y Ernesto, efectivamente, una vez culminada la cumbre del Mercosur, iba a presentar renuncia, porque formalmente se necesita, digamos, no era que lo cesara el presidente, sino que Ernesto salía, y el viernes se iba a hacer el anuncio público, digamos. Esto se adelanta, lo que estaba planificado para el jueves se da el miércoles, y en eso inciden algunas cuestiones. Es que salen un par de notas en la prensa, se enrarece un poco el ambiente, surgen versiones de cosas que habrían pasado en Cancillería que, según me explica Ernesto, no se ajustan
estrictamente a la realidad. El tema de los griteríos. Ese tipo de cosas. Entonces, en ese marco, Ernesto entendió que era mejor salir y no esperar al día siguiente. Y Ahora, eso fue lo que yo sé que pasó. Pero ahora... Lo que a mí me cuentan y hoy cuento aquí, digamos. Muy bien, pero ¿no hubo una mala lectura de Talvi antes de asumir, cuando aceptó la Cancillería, que todas estas situaciones iban a estar? O sea, iba a estar alejado, iba a tener que estar alineado con el presidente. Iba a tener que estar subordinado completamente. Bueno, ahí hay todo un debate, ¿no? Es público que yo me había manifestado en lo previo porque él no asumiera. Entre los argumentos que yo ponía arriba de la mesa, mi posición tenía que ver con eso, ¿no? Con el hecho de cómo yo me imaginaba el gobierno, de además las limitaciones para trabajar en territorio, para trabajar directamente en política. Bueno, eso estaba, pero habían datos objetivos de mis compañeros, de los compañeros del sector, que entendían que era una oportunidad para Ernesto poder demostrar capacidad de gobierno, poder gestionar y poder trabajar desde un rol ejecutivo, además, dando una señal muy importante, y es que el líder del partido político, del socio más importante de la coalición, ocupa el gabinete, ¿no? Pero esos mensajes no se dieron del todo, ¿no? Pero de hecho tenían razón mis compañeros también, porque en estos 4 meses Ernesto demostró una gran capacidad de gestión, Ernesto demostró capacidad de poder gestionar, de hacerlo bien, de compromiso, de entrega, de vocación de servicio. Todo eso quedó demostrado. Bueno, pero sí, pero al mismo tiempo es un doble sentido, ¿no? Quedó demostrado, pero también hubo... Entonces en esto, al final, ni tanta razón tenía yo, ni tan equivocado estaba. Es decir, habían de las dos cosas. No, era una decisión muy fina y era difícil de tomar. La pandemia jugó para los dos lados. Claro. O sea, por un lado, lo puso a dar una situación incómoda. De acuerdo. Porque, bueno, te tocó, loco, el peor momento del mundo para asumir en lo que sea. Y por otro lado, te dio visibilidad. O sea, la pandemia terminó jugando a favor y en contra de un mismo... Exactamente. El punto es que en el estado de situación, hace unos días, cuando Ernesto decide esto, él evalúa lo que él entiende va a ser el escenario político y las necesidades del país y de la coalición, ¿no? Porque desde el primer momento y en todas las entrevistas que Ernesto dio, lo primero que ratificó es el apoyo a la coalición y de hecho eso se ha mantenido. De hecho nosotros, nuestra representante Carolina H. sigue como subsecretaria de Relaciones Exteriores, eso fue parte de la negociación, pero además Ciudadanos continúa en todas las posiciones de gobierno, ¿verdad? Y mientras esto pasaba, nuestro sector era protagonista en el debate de la ley de urgencia en el Parlamento, en diputados en ese momento. Es decir, el compromiso con la coalición sigue intacto, ¿no? Yo entiendo que puede ser útil a intereses legítimos generar dudas sobre la solvencia, la solidez de la coalición hoy, ¿no? Pero esto no está en duda y el primero que lo ratificó, el primero que lo dijo, el primero que lo anunció fue el propio Ernesto Talvi. Pero hay un componente acá que es muy importante, ¿no? Yo puedo explicar hasta cierto punto algunas cosas que son las que hablo con él, las que cuento y los hechos objetivos. Pero toda decisión tiene un alto grado de este tipo, tiene un alto grado de componente personal. Lo tienen ustedes cuando deciden encarar este proyecto, por ejemplo, que tienen que evaluar, decidir, ¿no? Hay decisiones que dependen de uno, otras que no. Pero muchas veces cuando uno asume un laburo, cuando uno asume una tarea, cuando uno asume un proyecto, deja algunas cosas de lado y define y decide. Y cuando uno asume un cargo o cuando lo deja, el componente personal de la decisión es muy importante, ¿no? Y aquí hay cosas que seguramente, llegado el momento, cuando él lo decida, podrá contar y explicar mucho mejor Ernesto. Pero el componente personal aquí está presente, ¿no? Y su visión de las cosas. Porque yo los otros días en unas notas señalaba, Ernesto tiene visiones que a veces los que estamos en política hace más tiempo, ¿no? Uno dice, esto andará, irá por acá la cosa, pero él tiene una sintonía muy fina, sobre todo con el ciudadano, ¿no? Sobre todo con el ciudadano. Yo eso lo he advertido hace 3 años que trabajo con Ernesto. Yo he armado la coordinación política de este proyecto desde el primer día. El 10 de julio, ¿no? Hizo 3 años que yo trabajo al lado de Ernesto. Entonces, sé que muchas veces, esto lo vivimos muchas veces, no con tanta amplificación, pero muchas veces Ernesto decidió, comunicó, hizo cosas que no eran entendidas por el político y a la larga tenía razón. Entonces ahora a mí me queda confiar en el líder, confiar en el camino que él eligió, ¿no? Peña, ¿sabe qué? Me interesaba preguntarle sobre... Que puede ser la subida de Talvi. Hacemos un programa. Pues no, ese lo hacemos más adelante. Lo hacemos más adelante. Tenemos otro programa. Tenemos 5 años. Tenemos 5 años. ¿Quién te usted dice? señaló... Le tomo la palabra, ¿eh? Sí, totalmente. Señaló reiteradas veces que su sector, Ciudadanos, justamente, el sector líder del Partido Colorado,
es el que es el socio indispensable de esta coalición de gobierno, pero sin embargo en términos prácticos vemos que la torre ejecutiva tiene un vínculo mucho más fluido y el real peso político cae sobre Sanguinetti y no sobre Talvi. Y usted se encuentra acá en el medio como articulando o tratando de articular a Sanguinetti en el no diálogo con Talvi y con el presidente. Entonces, ¿cuál es la mayor dificultad de este panorama que le toca gestionar a usted? Digo, eso es una opinión respetable, obviamente, la tuya. No sé si necesariamente el vínculo, no sé si es así, si el vínculo entre el presidente y el expresidente Sanguinetti es más fluido, es más fuerte, no sé, son vínculos distintos, digamos. Esto está sujeto a los últimos intercambios que se han dado, ¿no? Yo digo, la pertenencia de Ciudadanos al proyecto de la coalición está incambiado. Y lo otro que yo digo es porque es matemática pura, porque nosotros tenemos 8 diputados en la Cámara de Representantes y hacen la mayoría, por eso el rol de Ciudadanos es tan importante, ¿no? Con Ciudadanos hay mayoría en el Parlamento, sin Ciudadanos no la hay. No pasa con otros sectores. Entonces nuestra responsabilidad y nuestro compromiso tiene que estar muy claro, ¿no? Y por eso hemos salido a decirlo con mucha firmeza, ¿no? Nosotros estamos comprometidos, creemos en la coalición, ¿verdad? Es un proyecto perfectible, seguramente, estamos en una nueva experiencia, yo recién los escuchaba, antes de ingresar, escuchaba el análisis. Es verdad que el presidente ha elegido un sistema, una forma de trabajo, por ahí todos nos hemos manifestado dentro del partido, digo, Sanguinetti, Ernesto, también lo he hecho yo, de que nos gustaría un modelo más colectivo, de repente de un poco mayor de participación en las grandes decisiones, pero también entiendo que es una coalición diferente, porque las otras eran más horizontales, pero eran de 2, no de 5. Y eso es una diferencia muy importante. Entonces, en esta primera etapa, la coalición está funcionando, el gobierno está funcionando, el presidente ha decidido encararla así, y están dando, que eso es lo primero, porque acá la tarea y la obligación del presidente es gobernar y hacer que las cosas sucedan. Y eso hoy está pasando. Que esto pueda mejorar, seguramente. Estamos aprendiendo sobre la marcha, estamos amoldándonos, todavía nos estamos conociendo en algún aspecto. Hay actores nuevos en la política, es el caso de Cabildo Abierto, nos estamos conociendo, estamos comenzando a caminar, esto es muy reciente, comenzó el gobierno, vino la pandemia, yo creo que hay mucho y seguramente el presidente, que es alguien inteligente, si ve la oportunidad de generar mecanismos que mejoren el relacionamiento entre nosotros, seguramente lo va a hacer, no tengo por qué dudarlo, ¿no? No creo que él se crea el rey sol, ¿no? Yo creo que él está muy comprometido con los resultados y que las cosas funcionen, y lo hemos visto muy rápido de reflejos para corregir cuando tiene que corregir. Y si él lo advierte en algún momento, seguramente lo va a hacer. En ese sentido no tengo dudas. Una última para terminar. ¿Sí? ¿Por qué no va al Senado y se toma un tiempo para trabajar en la interna del Partido Colorado? ¿Y cómo se resuelve su problema con Sanguinetti? Talvi, sí. Bueno, Ernesto está evaluando su ida al Senado o no. Nosotros le pedimos que esté en el Senado. Nos parece que es importante que tenga un lugar desde allí, que la voz esté allí. Él originalmente nos había planteado que él iba a liderar desde Ciudadanos, desde el llano, ¿verdad? Como han habido muchos casos, ¿no? No es el único caso. Jorge Valle muchas veces no estuvo en el Parlamento, el propio Sanguinetti no estuvo muchas veces en el Parlamento ni en el gabinete. No sería el primer caso de un liderazgo que no necesariamente estaba en el gabinete o en el Parlamento. Pero nosotros le planteamos que nuestra opinión es que esté allí en la medida de las posibilidades. Él eso lo está evaluando y calculo que en días, semanas lo va a resolver y nos lo va a comunicar. También creo que el vínculo institucional con el presidente Sanguinetti se va a corregir prontamente. Como ustedes recién decían, a mí me toca un poco estar entre ellos dos, mediar entre ellos. Yo había tenido esa gimnasia ya con el presidente porque yo fui secretario general en un momento muy complicado, donde tampoco es un caso donde tampoco estaba en mi radar ni yo había pensado siquiera que podía estar allí. Se dieron esas circunstancias y me tocó trabajar y consultaba, informaba y tenía un vínculo con el presidente Sanguinetti. Me parecía necesario, si bien yo nunca pertenecía al sector de Sanguinetti, ¿no? Nunca en mi carrera política, yo vengo del sector de Jorge Valle, después trabajé con Pedro Bordaberry y luego soy fundador de Ciudadanos, entonces nunca estuve vinculado al sector de Sanguinetti, pero me parecía indispensable ese vínculo. Lo mantuve y ahora en este momento seguimos trabajando en clave de que el partido tiene que mejorar su trabajo institucional.
creo que como hablo con Sanguinetti, como trabajo todos los días con Ernesto, estamos próximos a que ese vínculo se recupere y se mejore, que es esencial para el partido, ¿no? Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Con mucho gusto. Que haya pasado bien. Paso espectacular. Y capaz que volvemos con Ministerio nuevo. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. La suerte es bienvenida siempre. Bien, me gusta. Pedí plata en el presupuesto. Tenemos que pedir mucha plata en el presupuesto. Vamos a estar ahí con Chasquete y vamos a estar pidiendo. Con la pancarta. Yo llevo la pancarta. Ahí está. Vamos a seguir adelante porque vamos a tener un contacto vía Zoom con el ex ministro de Relaciones Exteriores, que ya nos está escuchando. Estamos hablando de Rodolfo Nin Novoa. Rodolfo, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, es un gusto, ¿eh? ¿Cuál es su primera valoración de todo este contexto? Si bien algunos adelantos ya ha dado en prensa, nos gustaría poder construir con usted un análisis más profundo. Bueno, varias cosas, ¿no? La primera de ellas, quizás y la más importante, es que durante la campaña electoral se dijeron muchas cosas que después no se ejecutaron por parte de quien hoy es parte de la coalición multicolor, con un mero afán electoral, obviamente, que era sacar al Frente Amplio del gobierno. Está bien, es parte del juego político. Pero en general esa vocación de sacar al adversario del poder o del gobierno siempre viene acompañado de un plan de gobierno, de propuestas concretas y de equipos que se van formando para presentarle a la ciudadanía en caso de ser electo gobernante. Y eso fue lo que no pasó, porque en realidad, como se ha dicho muchas veces, y yo lo reafirmo, ellos estaban preparados para ganar, pero no estaban preparados para gobernar, y hay 1000 anécdotas y 1000 casos que demuestran que hay mucha improvisación en el gobierno. Y quizás la Cancillería sea una de esas, y lamentablemente la Cancillería, que es una parte fundamental, porque es el vínculo de un pequeño país en territorio con el resto del mundo, tiene que ser una suerte de desarrollo político que no solamente tiene que estar en coincidencia con el presidente de la República, sino que ahí hay por lo menos una trilogía que tiene que funcionar muy aceitadamente, que es el presidente de la República, el canciller y el ministro de Economía, en virtud de que las relaciones exteriores, como su nombre lo define, son para proyectarse hacia afuera. Y en consecuencia hay que tener una matriz de inserción que tiene que ser muy armónica entre por lo menos esos 3 ministerios que son clave en cualquier gobierno de cualquier país, y sobre todo en un país pequeño como el Uruguay. Y concretamente, ¿de qué manera repercute todo esto en la política internacional para Uruguay? Bueno, yo quisiera, antes de eso, decir algunas cosas que me parecen importantes también. Creo que Talvi es una persona muy inteligente, muy preparada desde el punto de vista de su formación académica y económica, sobre todo, con un lineamiento que quizás uno no tiene por qué compartir, o no se puede, pero in totum, pero que de cualquier manera reconoce esos valores, esa capacidad de análisis que tiene. ¿Cuál es quizás la carencia de Ernesto Talvi para la Cancillería, o para haber sido canciller? Que nunca pasó por el mundo político y tampoco fue diplomático. Y que cuando entra en la Cancillería, más allá de la alta apreciación que yo puedo tener de sus colaboradores, el núcleo de dirección de la Cancillería es todo de afuera. Todo de afuera. Es el canciller, la vicecanciller y el secretario general. Son 3 actores que no pertenecen al mundo de las relaciones exteriores, a la diplomacia. Y eso me parece que fue, un déficit que tuvo muy, muy importante, que fue erosionando el relacionamiento dentro de la Cancillería, que es quizás, yo lo digo, es la Cancillería del Uruguay, o la Cancillería en el Uruguay está conformada por los mejores servidores públicos que uno puede imaginarse. Son todos profesionales, todos entran por concurso, para ascender hay que dar concurso, concursos exigentes que no son evaluados por miembros de la Cancillería, sino por agentes externos, por profesores de las universidades, etc.
Todo eso conforma un mundo altamente especializado, muy competitivo, que fue el que nos permitió hacer varias cosas, ¿no? Que después las podremos comentar. Entonces, ahí me pareció como que Talvi en estos 4 meses hizo una gran gestión como cónsul, porque hizo una tarea para los uruguayos en el exterior, ayudándolos a cumplir la meta que tenía, que era volver al Uruguay. Más que un canciller, fue un gran cónsul. Podría haber sido un gran director del Departamento de Asuntos Consulares y de Vinculación. Y deja la Cancillería en un momento, como ustedes lo han dicho, como el propio Mujica lo dice, en un momento clave para el Uruguay, que es precisamente asumir en esa rotación semestral la presidencia del Mercosur. Y entonces vemos a un presidente del Uruguay que va a esta reunión virtual, o que aparece en esta reunión virtual, a contrario de todos los otros presidentes, sin su canciller. Uruguay no tiene canciller en el momento que asume la presidencia pro tempore del Mercosur. Y esto es una señal compleja para el mundo de las relaciones exteriores regionales, para el Mercosur concretamente. Porque denota una crisis, sin ningún lugar a dudas. El país en ese momento atravesó por una crisis que impactó directamente en el ministerio que lleva adelante las relaciones con el resto de los 3 países del Mercosur. Rodolfo, Ahora, sí, perdón que lo interrumpí. No, porque quería decir que está con nosotros Susana Mangana, que quería hacerle una pregunta. Adelante, Susana. Buenas noches, Nino. Hace algunos meses ya. ¿Qué tal? Que no nos vemos. La pregunta sería, quizás, hemos hablado ya mucho de la salida, de la caída de Talvi, pero preguntarnos qué se espera ahora de un nuevo canciller como Bustillo, un conocedor por dentro de la Cancillería, pero ¿dónde va a ser más relevante para usted el papel que pueda jugar Bustillo, teniendo en cuenta la presidencia pro tempore del Mercosur que hoy ocupa o detenta Uruguay? ¿Dónde le parece que hace más falta ese rol, ese alineamiento con la presidencia de Uruguay? A mí me parece que lo que Bustillo puede hacer perfectamente es, a través de esas vinculaciones que él tiene en un Mercosur complejo también, sobre todo por la posición de Brasil en este momento, es ver cómo aceleramos, y en un momento complejo del mundo, en donde todo el mundo se está protegiendo, donde hay una tendencia a cerrar las economías, ver cómo podemos hacer para seguir una línea que se trazó desde hace algunos años de apertura al exterior. Esto me parece muy importante. Bustillo sé que se va a afirmar en los mandos profesionales de la Cancillería, y eso es una gran ventaja. Bueno, Talvi de hecho lo había hecho también, salvo esa cúpula directriz de la que yo hablaba al principio. Pero me parece que ahí es donde tenía que buscar Bustillo esta vuelta al mundo del comercio internacional, ¿no? Creo que desde el punto de vista de las alineaciones políticas va a seguir mucho la línea del presidente, ahí va a cambiar, ahí quizás cambie un poco la tónica que había venido desarrollándose en los últimos años, sobre todo respecto a Estados Unidos, a Venezuela, a la OEA, todas estas cosas que son tan polémicas y que todo el mundo, y que hay 2 posiciones bien distintas, por cierto, ¿no? Pero me parece que puede cumplir un papel porque conoce bien la Cancillería, y ojalá pueda así hacerlo. Nin, usted nombró a Venezuela recién, que es el tema, es el parteaguas en campaña. Una vez le da la impresión de que se usa el tema Venezuela como es la carta que uno saca en campaña, bueno, para atrás o para adelante. Pasó este chisporroteo que hubo con Talvi, dando una postura diferente a la que tuvo en campaña. ¿Se puede saber para dónde va a disparar Bustillo? Usted lo explicaba recién, pero ¿vamos a seguir con esta tradición que tiene Uruguay, bueno, de la no injerencia, o realmente se va a marcar una postura desde el gobierno finalmente con el tema Venezuela?
Por ahí depende un poco de la influencia que reciba, digo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Del gobierno argentino, que tiene una posición más parecida a la nuestra en materia de no intervención, de no injerencia, de la solución pacífica de las controversias, de todas estas cosas que han sido la piedra angular de la diplomacia uruguaya durante mucho tiempo. Talvi también tuvo una actuación muy controversial cuando vuelve al TIAR. Nosotros cuando Bolton, el asesor de seguridad de Trump, que ahora ha escrito un libro muy incendiario, propone y promueve la creación del TIAR en el seno de la OEA, no para defenderse de una agresión externa, sino para intervenir en un país como Venezuela, el fin era clarísimo. El Uruguay renuncia al TIAR, denuncia al TIAR y empieza el proceso de desafiliación porque entendíamos que ese no era el camino de ninguna manera para ayudar a Venezuela a solucionar el problema de democracia que tiene, por cierto, ¿no? Ahora, ahí me parece que Bustillo va a estar, creo que más alineado con el presidente Lacalle, va a estar alineado con el presidente Lacalle. Ya la propia reelección de Almagro dio una señal muy, muy importante en ese sentido. Y yo creo que depende un poco también de las influencias, como decía hace un momento, de las influencias en el buen sentido que reciba o de las conversaciones que tenga con Argentina, con el presidente argentino y con el canciller argentino. Pero me parece que ahí, sin duda, que si uno junta ese binomio, Lacalle, Bustillo y Abdala, no tiene más remedio que conjeturar al final que va a haber un cambio muy, muy, muy importante en materia de relacionamiento con Venezuela. Rodolfo, yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado en este primer programa de La Letra Chica acá en TV Ciudad. Le agradecemos mucho y seguramente lo volveremos a molestar en algún momento. Que pase una buena noche. Ha sido un gusto y mucho éxito con este emprendimiento. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias. ¿Qué les queda? Bueno, una hora más de programa. Para Susana y Daniel, una horita más de programa. Para ser claro, en menos de... No, realmente a mí me parece que es importante tener en cuenta que más allá de todas estas idas y vueltas, comentábamos antes de entrar aquí quizás en vivo, ¿no? Que todavía el final de esta historia no se ha escrito, no sabemos bien, porque al principio hubo un análisis de si había un cálculo político por parte de Talvi, de si estaba perdiendo oportunidad de hacerse valer en otras tiendas, ¿verdad? En otros lugares donde hacerse más visible todavía, o de hacer campaña para la próxima elección presidencial, que evidentemente ese es su objetivo final, así parecería, pero hoy también vemos que se siente renunciado él, o sea, se siente obligado a marcharse, pero también hay que tener en cuenta que un gobierno y un presidente hablan por boca de su canciller de cara al exterior, es decir, desde el momento en que él anuncia al presidente Lacalle Pou, quiero jugar en otro campo, quiero ser más útil en otro lugar, el presidente tiene que reaccionar rápidamente. Se venía la presidencia pro tempore para el Uruguay del Mercosur, nada más y nada menos. Entonces, ¿cuánto más tiempo podía tener a un ministro que estaba, de alguna manera, alejándose de esa gestión, pero que además no estaban en sintonía por todos estos desencuentros que hemos ido mostrando? Yo no creo que con Bustillo ahora vaya a haber un cambio tan importante en la dirección de la Cancillería. Va a mantener a muchos cargos, ha nombrado un nuevo jefe de gabinete, también un diplomático de carrera. Lo que decía Nino Boa no se había comentado y es importante. Cuando asume Talvi, llama la atención de que los 3 máximos jerarcas de la Cancillería eran lo que se llama outsiders, claro. O sea, no eran conocedores, saben de relaciones internacionales, me consta, porque soy amiga de algunos de ellos. Diego Escuder, por ejemplo, un profesor de muchos años en UDELAR, pero también en la Universidad Católica, o sea, conoce de relaciones internacionales, pero no conocía por dentro la Cancillería, adentro, claro. El mundo de adentro, que también Talvi se había encargado de denostar durante la campaña. Él hablaba de la diplomacia de cóctel, que hasta a mí me sorprendió, porque creo que el Uruguay, que conozco la Cancillería como profesora desde hace ya varios años, creo que ha ido cambiando y todavía exigiendo más profesionalismo, que así debe ser, a sus integrantes. Con lo cual, esa idea de que todos los diplomáticos están con la copa en la mano, no. Y también es verdad que muchas cosas se tienen que hacer en base a esto que ahora se elogia y se pondera de Bustillo, que es la capacidad el asado, el te invito a mi casa. Porque es cierto, si tú como
como ciudadano uruguayo, tienes un percance, un problema, tienes que acudir a tu consulado en ese país si lo hubiere, y si no al consulado más cercano. Por tanto, ahí pides asistencia. Pero si también tienes un cargo más elevado, eres un político de este país y vas por España y no te atiende el embajador, vuelves aquí y te quejas. Pero te digo más, si te falta la maleta y no te asistieron desde la embajada, te vas a quejar. Muchas veces cuidar esos detalles, te lo digo porque he estado dentro de ese sistema y de esa vida de diplomacia. Si te faltó la maleta y no te asistieron, tienes muchas razones para luego criticar esa gestión de la embajada. Puede ser sumamente eficiente en otro campo, pero si fallan esos detalles, se tienen en cuenta. Daniel, ¿te queda algo? Muy breve, creo que el Partido Colorado ha hecho un sacrificio enorme. Salió del gabinete su principal figura, yo creo que Stalvi, es el que juntó más votos. Claro, sí. Algunos piensan que es Sanguinetti, yo creo que Stalvi, porque juntó más votos y porque tiene más diputados, tiene los mismos senadores, pero tiene más diputados que ballistas. Ese sacrificio me da la impresión que es lo que sostiene la coalición. Mientras dure la paciencia, la coalición va a existir. O sea que, desde tu punto de vista, hoy la coalición se sostiene precisamente por Talvi. Por el Partido Colorado. Por el Partido Colorado. Exacto. En general. En general. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. En el programa de mañana vamos a cambiar rotundamente. Saben que los esperamos de lunes a viernes acá a las 9 de la noche. Mañana vamos a estar hablando de morir de frío en la calle. Es una realidad muy dolorosa que ha sido noticia la semana pasada y esta. Estamos en momentos con alertas meteorológicas terribles por una situación de una ola de frío. Así que bueno, esperemos también con el tema de mañana colaborar un poco con visibilizar una problemática que nos duele a todos. Así que... No, íbamos a despedir a Susana Mangana y a Daniel Chaschetti, que nos acompañaron. Y usted nos despide hasta mañana. Hasta mañana entonces, nos vemos la próxima.